En aquel día era una tarde lluviosa y mientras mis padres estaban en la sala conversando, yo estaba acostada en mi cuarto. Los relámpagos eran insoportables, tanto que hicieron cortar la fuente de energía, y yo que me había quedado dormida, comencé a tener un extraño sueño. Soñé que una mujer llena de miedo, terror y lágrimas en sus ojos me gritaba: Eres un demonio, vete, no te me acerques, no me hagas daño, aléjate de mí. Luego la mujer salía corriendo como si estuviera huyendo de mí. Con ella aparecían todas las personas de mi familia, despreciándome y escapando de mí. Al día siguiente me desperté de un tirón asustada, observando si todo se encontraba en normalidad. Y sí, lo estaba. Lo que no andaba bien era que no sacaba de mi cabeza aquella horrorosa pesadilla. Al llegar la noche, me fui al baño a darme una ducha, y mientras me bañaba, me dio por mirar unos segundos hacia el espejo mediano que me quedaba cerca y vi algo que me asustó. Me hizo erizar la piel. Aquella cosa era como un rostro, pero tenía una mirada penetrante y misteriosa. Y su rostro estaba medio desfigurado. De inmediato cerré mis ojos lo más rápido que pude mientras temblaba del miedo. Y cuando vuelvo a abrirlos, ya no estaba. Había desaparecido del espejo. Fue espantoso, tanto así que comencé a llorar del susto. Con miedo, terminé de bañarme y salí corriendo hacia mi cuarto. Pasando los días, las cosas iban empeorando. Ya no quería comer, ya no quería hacer nada, solo me quedaba encerrada en el cuarto acostada y llorando o quedándome con las voces de la nada que me hablaban. Escuchaba voces todo el tiempo y me tenía en la cabeza loca. Veía figuras extrañas por mi cuarto y me sentía muy débil. Ni dormía, ni me bajaba de la cama. Mis padres tenían que bañarme y darme comida, la cual nunca terminaba de comer. Mis padres llamaron a un doctor, pero lo único que hice fue empeorar. El doctor, de manera extraña, salió de la casa y nunca jamás volvió. Yo estaba cada vez peor. Estaba pálida, parecía una muerta en vida. La situación se volvía cada mes más fatal, hasta que mis padres contrataron a una persona para hacerme trabajos y rezos. Fue insoportable. Pasé los mayores dolores de mi vida en esa cama. Me agarraban las manos, los pies y comenzaban a rezar, echándome algo en la cabeza que parecía agua. Después me pasaban unas plantas por todo el cuerpo y seguían rezando y haciendo la señal de la cruz. Yo lloraba y gritaba porque sentía todas las voces diciéndome muchas cosas y muchos temas, haciéndome ver ilusiones raras en el cuarto. Mi cuerpo me dolía mucho, hasta que lancé un grito y con él desmayé. Luego me desperté y de ahí no recuerdo nada más, pero cuando desperté ya todo había pasado y ya no sentía las voces, ni veía cosas, ni me dolía el cuerpo. Me sentía bien al fin. Mis padres estaban junto al lado de mi cama y en cuanto desperté me abrazaron y las demás personas ya se habían ido. Mis padres me hicieron bien todo el cuento de lo que me había ocurrido, pues había detalles que yo no me acordaba, y también me dijeron que según esas personas que me ayudaron, lo que yo tenía era que estaba siendo poseída por algo malévolo del otro mundo. Por eso yo iba empeorando poco a poco, porque eso llevaba un proceso. Mis padres y yo sí le creíamos a esas personas, porque al fin y al cabo, gracias a esas personas es que hoy por hoy sigo con vida.
No sé por qué tuvo que pasarme eso a mí. Solo sé que fue lo más malo que se puede experimentar. Fue asquerosamente horrible y espero que jamás me vuelva a suceder. También espero que a nadie más le suceda. Soy Lenny Malena y esta es una de las historias que me han ocurrido en esta vida. Hola. Buenas noches. Esto me pasó en junio del año pasado. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Tengo 22 años. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créanme que todo es real y que aún hoy ni yo lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Acuña, a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera, como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y poner algunas cervezas en hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne, mientras que otro primo y yo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladeros y un brincolín. Por la parte de atrás de la casa, mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas que de a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir. Es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y todos. Tanto silencio. Abruma e incomoda. Y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde que miré la película de La Bruja de Blair. Estábamos buscando la leña mi primo y yo, y me llamó la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Se la mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura, nada más que esta estaba hecha con ramas más chicas y se me figuraba a un muñeco como los vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de no tomarle importancia. Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápido y tranquila. Sin notarlo nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí platicando, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasan en esos lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. Mi primo, el más mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río. Una tarde mientras pescaban, dijo que escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto, para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y dormí solo con mi primo, y los otros 3
se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche. Tuve que levantarme para orinar y tenía que levantarme a hacerlo. No me puse los lentes, solo salí. Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné a un lado. Se podía escuchar autos pasar por la carretera. Vacas, gallos, cabras, ya saben, sonidos típicos de un lugar. Así, terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. Sentí morirme cuando a lo lejos, en un columpio, vi algo sentado y moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos hablando con la novia. Caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, escuché el sonido de una cabra. Pero no sé si lo imaginen. Era un sonido de una cabra sufriendo, gritando de dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta. Pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Estaba una cabra justo donde oriné. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra caminó, no hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi y de la nada empezó a correr, haciendo sus sonidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada, se levantó y corrió en 2 patas. Se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar, como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo. Mi compañero de casa. Los dos estábamos ahí atónitos, viendo una cabra arriba de un columpio, ahora mientras se reía. Nunca nos miró, no volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité. Vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo y él estaba ya esperándome en la puerta, con una carabina de postas. Temblando, pálido al igual que yo, fue cuando con la voz llorosa y cortada dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en 2 patas, ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Y ahí solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo que vimos eso no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo, tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo de verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos bien. Me interrumpió diciendo: la otra noche tocaron la puerta. Cosa rara en un rancho, si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como así, cuando tienes como 4 portones para poder llegar y todos están cerrados. Tocaron la puerta y gritando: ¡Pancho! ¡Panchito! ¡Ábreme! ¡Ábreme que hace frío! Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011. Y la verdad, desde que sucedió eso no vuelvo a ir a ese lugar y ni pienso ir. Solo de acordarme, y ahora que lo escribo y no me saco esa imagen de una cabra arriba de un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, gritando.
Se había organizado una fiesta de San Valentín en una casa en construcción, montaña arriba. Claudia no asistiría porque sus padres le negaron el permiso. Se quedó en casa esperando la visita de su novio. Pero en lugar de eso, recibió la llamada de una de sus amigas avisándole que su novio se encontraba en la fiesta con otra chica. Claudia de inmediato se las ideó para salir y como no acostumbraba a mentir, sus padres no dudaron en dejarla marchar. Tomó un taxi hasta la fiesta y no tardó mucho en encontrar a su novio efectivamente con otra mujer. En un par de minutos su novio convenció de que subiera con él al coche. Discutían mientras él conducía y en una curva chocó con otro auto. Claudia salió disparada por el parabrisas estrellándose contra el pavimento, pues no llevaba el cinturón puesto. Los conductores de los dos autos bajaron de inmediato, se acercaron a la chica y ésta no respiraba. Sabiendo que los dos habían bebido, temían ser culpados de homicidio imprudencial y arrojaron el cuerpo en un desnivel. Cayó boca abajo, pero ella seguía viva y no podía moverse. Pasó así 3 días y murió desangrada. Los trabajadores que se dirigían a terminar la casa la encontraron muerta. Su vestido crema era ya rojo de tanta sangre. Nadie fue culpado por el hecho, pues no se encontraban pruebas. Y el novio permaneció en silencio. Pero años más tarde, el cómplice confesó al saber que habían encontrado jóvenes con sus mismas características muertos en aquella zanja donde tiraron a la chica. Entró en histeria total, diciendo que ya ella había vuelto por su venganza. Y es por eso que cada día de San Valentín, Claudia se aparece en la carretera pidiendo aventón, esperando que alguno de los chicos que ataca sea uno de los culpables de haberla abandonado aquella noche. Se dice que los encanta con su sexy vestido rojo, los convence de quitarse el cinturón para besarla. En el momento que la tocan sus manos, se llenan de sangre y pierden el control del volante en la curva, donde igual que ella, se estrellan en el pavimento al salir despedidos por el parabrisas.